predicarles algo que Dios ha estado ministrando a mi corazón, pero también a mi vida. Y es una predicación que se llama, ¿me la cerraron? Puestos los ojos en Jesús. Quiero que cierres tus ojos y tú le digas: Señor, tú sabes todo de mí. Tú conoces lo más profundo de mi ser. Necesito que esta noche tú me hables. Necesito que esta noche tú me ministres, Señor. Quiero tener un encuentro contigo que nunca más vuelva a ser el mismo. Ministrame y adora a Dios. Puestos los ojos en Jesús. Marcos capítulo 4 verso 35 dice: Jesús calma la tormenta. Ese día al anochecer Jesús les dijo a los discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta. Di conmigo: una fuerte tormenta. Esta noche no se te va a borrar esa palabra de la mente. Una fuerte tormenta. Y las olas azotaban la barca. Ponle ahí, misterio. Imagínate la escena. Y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaban a hundirse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Jesús, 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 despierta. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Así que imagínate la escena. Había una fuerte tormenta en ese lugar. Había una tormenta y ellos tenían mucho miedo. Y Jesús le dice: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Y ellos estaban espantados. ¿Sabes? Esto sucedió en el mar de Galilea. Le dicen el mar de Galilea, pero en realidad no es un mar, es un lago. Este lago tiene montañas alrededor y en esas montañas cae nieve y hay fuertes vientos. Y en este lago, que tiene 200 metros debajo del nivel del mar del Mediterráneo,
Así que él tiene 48 metros de profundidad. Ahí podemos ver el lago de Galilea o el mar de Galilea. Alcanza una profundidad de 48 metros y tiene una longitud aproximada de 21 kilómetros del norte al sur. Es gigante, es muy grande y tiene una anchura de 12 kilómetros este lago. Y entonces, como está el mar Mediterráneo y él está 200 metros por debajo del nivel del mar y tiene montañas donde hay nieve y donde vienen fuertes vientos, entonces lo que hace es que hay tormentas eléctricas allí en este lugar. Es normal esas tormentas y a veces puede estar calmado el mar de Galilea y de un momento a otro comenzar una tempestad y convertirse en una tormenta. Así que bueno, a nosotros no nos toca esa clase de tormentas en nuestro país porque tenemos las montañas que nos cubren, gloria a Dios. Pero hay otros países que no cuentan con esa bendición. Y a veces nuestros amigos, familia que están en Estados Unidos nos llaman: oren, viene una tormenta. Y entonces tengo algunos familiares miedosos que son como que: ay, yo me voy para otro estado. Pero tengo otros que son más hippies. Ellos: no, yo he pasado todas las tormentas del mundo en esta ciudad. No, a mí no me da miedo. Pero si yo estuviera allá, mejor dicho, yo no sé qué haría. La otra vez estábamos en una ciudad y veníamos manejando y se deja venir una nube así oscura, horrible. Y yo le dije: ay, amor, eso pareció un tornado, qué miedo, acelera, acelera. Y la nube nos alcanzaba y Carlos más aceleraba y estábamos aterrorizados y esa nube detrás. Y nosotros decíamos: no, esa clase de nubes no la vemos en Colombia, qué miedo, qué miedo. Porque las tormentas, los tornados, todo eso que ocurre allá en otros países es bien fuerte, bien fuerte. Y entonces imagínate la escena. Yo no sé si Comunicaciones me puede ayudar para que le muestre a la iglesia cómo sería una tormenta, aunque a nosotros no nos toca, pero verlo. Si en Comunicaciones, bien, listo. ¿Cómo sería una tormenta? Vamos a ver más o menos cómo sería una tormenta. Una tormenta en el mar, ¿cierto? Algo así sería una tormenta en el mar. Entonces imagínense la escena. Ellos están en el lago de Galilea, en el mar de Galilea. Jesús le dice: vamos, pasemos al otro lado. Y Jesús se queda dormido. Habían tenido, me imagino que muchas cruzadas de sanidades y milagros y habían experimentado el poder de Dios. Cuando uno está aquí ministrando, uno está en el fuego y que se le aparezca el diablo y soy capaz de hacer cualquier cosa y uno se siente empoderado porque está en la unción. Pero cuando uno baja de aquí, ya uno llega así arrastrando a la casa, ya uno no quiere hablar, no tiene voz, quiere sino comer y dormir. Porque ya no está en la unción, ya está en su humanidad. Y yo creo que esto mismo le sucedía a Jesús. Había estado en la gloria, pero ya después de que había pasado ese momento, él solo quería descansar, no quería hacer absolutamente nada. Y entonces eso estaba pasando con él. Jesús se había quedado dormido en la barca y los discípulos estaban en tremenda tormenta y estaban aterrorizados. Y entonces Jesús tenía como un sueño profundo y no se había dado cuenta de que ellos estaban casi hundiéndose. Y le dicen: Jesús, Jesús, ¿no te das cuenta que nos estamos hundiendo? Maestro, maestro, ¿no te das cuenta que estamos en una tormenta? ¿Será que no te importa? Y entonces Jesús se levantó y le dijo: ¿por qué tienen miedo?
hombres de poca fe. Pero, ¿sabes? Muchos pueden estar viviendo otra clase de tormentas. No una tormenta en lo natural. No es que estamos viviendo una tormenta en lo natural, sino que de pronto tengamos una tormenta interna. Tal vez estés pasando por algo en tu vida que tú dices: estoy en una tormenta, me estoy hundiendo, no hay nada que hacer, no hay quien me salve, Dios no da respuesta, Dios no actúa, me estoy hundiendo, maestro, maestro, me estoy hundiendo. ¿Será que tú estás en una tormenta? ¿Será que por dentro tienes un mar y fuertes vientos y mucha lluvia? Y hay varias clases de personas: las que están pasando por una tormenta, las que pasaron por una tormenta y las que van a pasar por una tormenta, porque todos vamos a tener tormentas en nuestras vidas. Porque a veces creemos que todo es como color de rosa. Creemos que todo es maravilloso y todo es mágico, y estamos viniendo a la iglesia y entonces todo como que podemos caminar como que en una nube. No, vamos a tener tormentas en nuestra vida. Jesús oró al Padre por sus discípulos, y Él no dijo que los quitara del mundo y que vivieran en una burbuja, dijo que los apartara del mal. Y Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción. ¿Sabes qué es aflicción? Enfermedad, muerte, tal vez escasez. Dice: en el mundo tendrás problemas, en el mundo tendrás dificultades, en el mundo te pasarán cosas malas. Hay gente mala que le pasan cosas buenas, dice en la Biblia, y hay gente buena que le pasan cosas malas. Y dice: en el mundo tendrán aflicción. Pero dijo algo: pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Tranquilos, yo he vencido al mundo. Tranquilos, yo te voy a sanar. Tranquilos, yo te voy a prosperar. Tranquilos, yo te voy a fortalecer cuando tengas una pérdida. Tranquilos, yo estaré ahí a tu lado. Tranquilos, sí, habrá tormentas, pero tranquilos, yo estoy contigo. Y dice en Mateo 7:24: el prudente y el insensato. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. ¿Y cuál es la roca? Jesús. Habrá ríos, habrá lluvias, habrá tormentas, habrá problemas, pero si tú estás cimentado en la roca, si tú estás parado, firme, y sabes quién es tu Dios, y sabes que Él es tu Redentor, y sabes que Él es el que te levanta, entonces se puede venir la tormenta que sea, pero tu casa no será movida porque estará puesta sobre la roca. Tú no serás movido porque Dios está contigo. No temas, no temas. Pero sabes, a veces nos da como amnesia. Los discípulos habían estado con Jesús en cruzadas de sanidades y milagros. Habían visto cómo había resucitado muertos, cómo había limpiado leprosos, cómo había multiplicado los peces. Y ahora: maestro, nos hundimos, ¿no te das cuenta? Y a veces usted actúa así de ridículo como los discípulos. Dios te dio la victoria en tremendo problema que tenías. Si estabas enfermo, entonces Dios te sanó. O si necesitabas un milagro financiero, entonces Dios te prosperó. O no sé, tantas cosas que Dios puede hacer. Y cuando viene otra vez la tormenta, Señor, me hundo, no te das cuenta. Y entonces Dios dice: ¿cómo así? Y entonces se te olvidó lo que hice por ti en el pasado. Se te olvidó ese problema del cual te saqué. Se te olvidó Egipto, de donde te saqué. Se te olvidó lo que yo hice por ti.
no se nos puede olvidar el pasado. No se nos puede olvidar de dónde Dios nos sacó. No se nos puede olvidar el milagro que Dios nos hizo. Porque el mismo Dios que te bendijo en el pasado te bendecirá en el presente. Y ese mismo Dios que te está bendiciendo en el presente te va a bendecir en el futuro. Pero no puedes olvidarte. No puedes olvidarte. Tu fe tiene que ir creciendo cada vez más. Cuando tú salgas de una prueba, entonces tienes que ir creciendo y madurar. No te puedes quedar en una prueba de por vida. No puedes quedarte allí, porque entonces no vas a aprender, no vas a superar nada si siempre estás en la misma prueba, dándole vueltas al desierto, dándole vueltas al desierto. Tienes que crecer, porque si se te olvida quién fue tu proveedor en el pasado, te aseguro que vas a volver a vivir la prueba financiera. Si se te olvida quién fue tu sanador en el pasado, entonces vas a volver a vivir la prueba en la salud. Pero no, tú no eres de esos. Esos son los que no vinieron. Tú eres de los que recibes la prueba y sales como el oro, y sales puro, sales purificado, sales preparado, sales con una fe tan poderosa que empiezas a contarle a todos las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Pero no se nos puede olvidar. Y entonces podemos ver algunas cosas en los discípulos, que ellos solo llamaron a Jesús cuando ya estaban hundiéndose. Solo lo despertaron cuando ya casi que se iba a partir la barca en dos. Si ellos dicen: Jesús, nos vamos a hundir, ¿no te das cuenta? Ya estaban desesperados. Ellos solo esperaron hasta el final, porque ellos estaban haciendo las cosas en sus propias fuerzas. ¿Cuántas veces queremos hacer las cosas en nuestras propias fuerzas? Nos metemos en unos negociazos, mejor dicho, no, este es el gran negocio, y nunca le preguntamos a Dios: Dios, ¿te parece bueno este negocio? ¿Te parece bueno este empleo? ¿Tú estás de acuerdo con esto? Sino que vamos donde Dios: Dios, bendice mis proyectos, amén y amén. Como quien dice: no me interesa tu opinión, Señor, solo bendice lo que yo tengo. Pero cuando se le viene la tormenta: Señor, sácame de este negocio, estoy endeudado, no tengo cómo pagar, por favor. ¿Cuántos somos así? O en unas relaciones tóxicas que, mejor dicho, usted nunca le preguntó a Dios si ella era o no era, o si era una nuera, nunca preguntó. Pero cuando ya estaba ahí metido: Dios, ¿por qué me trajo esta mujer tan malvada a mi vida? ¿Sí? Y Dios le va a decir: sí, usted fue como Sansón. Usted dijo: es que esa es la que a mí me gusta. Tal vez a Dios no, pero esa es la que a mí me gusta. O ese es el que a mí me gusta. Y cuando ya estaba hasta aquí, enredadísimo: ay, sí, por favor, me estoy muriendo, Señor, aléjalo de mí. ¿Sabe? Son tan atrevidos que dicen: es que, Señor, si no es tuyo, que me saques esto del corazón. Así de fácil. Yo les he escuchado y yo le dije: sí, tan vivita. Ay, ¿por qué no le dijo a Dios que si se lo ayudaba a meter al corazón, o si se lo debía meter o no en su corazón? Sino que sácalo de mi corazón. Y así somos con todas las áreas de nuestra vida. Remamos solos. Ellos estaban remando contra la tormenta, y nosotros podemos. Ese que siga durmiendo allá: nosotros podemos. Pero cuando ya estaban a punto de ahogarse, ahí sí: Señor, por favor, ayúdanos. No hagas más las cosas en tus fuerzas, porque te aseguro que te vas a hundir. Cuenta con Dios, pregúntale. No te apoyes en tu propia prudencia. No, sino pregúntale a Dios si está de acuerdo o no. No hagas las cosas en tus propias fuerzas. Espera que Dios te dé dirección. Espera que Dios te ayude en todo ese proceso. Entonces, lo siguiente que nosotros tenemos que saber cuando estamos en una tormenta es saber si Dios está con nosotros. O mejor dicho, si nosotros estamos con Dios. Porque no hay nada más duro que pasar una prueba sin Dios.
puedes pasar por el desierto que sea, tú puedes pasar por la dificultad que sea, pero si tú no estás con Dios, es un infierno. Créame, es un infierno. Pero cuando estás en la prueba y estás con Dios, aunque haya una tormenta gigante, tú tienes paz. Aunque tú no tengas, tú tienes paz. Aunque te digan que esa enfermedad no tiene nada, no hay cómo curarla, tú tienes paz. Y es más fácil pasar la prueba con Dios, porque cuando estás angustiado tú puedes ir delante de Dios y Dios te va a poner esa paz y vas a sentir que Dios te va a decir: tranquilo, yo estoy contigo, tranquilo, sigue adelante, tranquilo. Cada vez que nosotros pasamos por una prueba, porque sí, también pasamos por pruebas, ¿cómo le parece? También cuando yo estoy en una prueba, lo primero que hago es buscar el rema de Dios. ¿Qué dice Dios acerca de este asunto? ¿Qué dice? No qué piensa mi mente, porque a veces empezamos a escuchar muchos ruidos y es uno como asustado, aterrorizado. No, yo voy, ¿qué dice Dios? Si estoy enferma, ¿qué dice Dios? Si estoy bajo ataque, ¿qué dice Dios? Si estoy en una prueba, Señor, ¿qué dice? Y voy a la palabra y busco el rema de Dios. Y cuando Dios me lo da, como hace poco que pasé una prueba, y Señor, ¿qué dices de esto? Y entonces Dios me dijo en su palabra, y en todas partes veía ese versículo bíblico: ningún arma forjada contra ti prosperará. Ningún arma que el diablo tenga contra ti prosperará. Ningún plan que el diablo tenga contra ti prosperará. Ninguna enfermedad que el diablo tenga contra ti prosperará. No habrá escasez contra ti que prosperará. No habrá nada que te detenga y nada podrá prosperar contra ti, porque Dios está contigo. Dios está contigo. ¿Cuántos dicen amén por eso? Así que no importa la tormenta, no importa lo que se levanta. Si Dios dice que nada contra mí prosperará, entonces ¿de qué voy a temer? Entonces yo solo voy a lo que Dios dice. ¿Qué dice Dios de esta situación? ¿Qué dice? ¿Cómo la puedo superar? Estar en una prueba con Dios. Cuando tú estás en tu peor tiempo, aquí tienes que estar en la iglesia. ¿Que estás deprimido? Sí, aquí tienes que estar en la iglesia. Que se te acabó la fe, porque a veces la prueba es tan dura. Yo he pasado por pruebas que he tenido que ir a donde Dios. Dios, no necesito que soluciones mi problema, necesito fe. No tengo fe. Necesito que vuelvas a levantar mi fe. Necesito volver a creer. Solo di tu palabra, Señor, para poder volver a creer. Entonces ellos tenían que entender que Jesús le había dicho: pasemos al otro lado. Se les olvidó que Jesús les había dicho: pasemos al otro lado. Allá tenemos otra cruzada. Pasemos al otro lado, que allá vamos a ver más bendición de Dios. Pasemos al otro lado, que allá vamos a ver la gloria de Dios. Pasemos al otro lado. Se les había olvidado. No se te puede olvidar, iglesia, las promesas que Dios te ha dado. No se te puede olvidar lo que has recibido de Dios. Tienes que recordarlo. Yo todo lo que Dios me habla lo escribo, le pongo fecha y hasta le pongo hora. Y cuando estoy en mi peor momento, cuando estoy en la tormenta, yo abro esa agenda y vuelvo y la miro y dice: Dios me dijo que me iba a bendecir. Dios dijo que fructificaría hasta la vejez. Dios dijo que Él sería mi redentor. Dios me dijo que iba a bendecir el fruto de mi vientre. Dios dijo que me iba a multiplicar. Dios me dijo que me iba a prosperar. Dios dijo que iba a usar mis manos. Así que no es el tiempo, tormenta, de que me destruyas. No es el tiempo de que te levantes contra mí, porque Dios está conmigo. Dios está conmigo y yo me aferro a sus palabras. Y yo me aferro a lo que Dios dijo que haría por mí. Así que aunque venga la prueba, aunque venga la dificultad, aunque venga la enfermedad, tú vas a ir a tus promesas y vas a decir: Dios dijo, Dios dijo,
Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo, no es el tiempo. Él dijo que pasaría al otro lado, y en el otro lado está mi bendición. Él dijo que pasaría al otro lado, y en el otro lado voy a ver la gloria. No me voy a quedar en la tormenta, no me voy a quedar en los fuertes vientos. Dios dijo que pasara al otro lado. Al otro lado está mi bendición. Al otro lado, iglesia, está esa persona que tú estás orando. Al otro lado está tu matrimonio restaurado. Al otro lado está tu ministerio. Al otro lado está lo que Dios te prometió. Aférrate a tus promesas. Cuando ya no haya nada que aferrarte, entonces tú te vas a aferrar a las promesas de Dios. Si el hombre te ha fallado, si tal vez lo perdiste todo, si tal vez tú no tienes a dónde mirar, aférrate a las promesas de Dios. Es lo único que tienes. Ese es tu cheque. Aférrate a lo que Dios te dijo. Te pueden quitar todo. Puedes perder todo en esta tierra, pero si tienes las promesas de Dios, lo tienes todo. Lo tienes todo, porque ese es tu cheque para cobrar. Ese es tu cheque para lo que Dios dijo que te iba a dar. Y así tú sientas que estás en la tormenta y que Dios te dijo que pasaras al otro lado, y estás que te hundes y estás preguntando: ¿será que me pareció escuchar la voz de Dios? ¿Será que me equivoqué? Creí escuchar la voz de Dios y me equivoqué. Porque cuando estás ahí en la tormenta puedes dudar, puedes tener duda en tu corazón. ¿Será que escuché mal? ¿Será que me emocioné? Porque Dios te dijo que pasaras al otro lado y te encontraste en medio de una tormenta y crees que Dios se equivocó contigo, y crees que Dios te abandonó, y crees que estás en tu peor tiempo y en tu peor momento. Pero voy a decirte lo que le sucedió a ellos después. Se dieron cuenta que Jesús estaba en la barca. Se dieron cuenta que en la prueba Jesús estaba con ellos. Se dieron cuenta que no estaban solos. Tal vez estaba a punto de hundirse la barca, tal vez, pero no se hundió. Tal vez estás a punto de hundirte, pero no te vas a hundir. Tal vez el diablo está a punto de destruirte, pero no te va a destruir, porque Dios está en la barca. Dios está en la barca. Dios está en la barca. No te hundirás. No te hundirás. Pero tienes que pelear contra tus propios miedos. Tienes que pelear contra tus propios miedos, porque tal vez estás en la tormenta y estás aterrorizado. Pero pelea contra esos gigantes del temor. Pelea contra eso que se ha levantado. Calla las voces que te dicen: te vas a hundir, tú no puedes, no vas a avanzar, no va a pasar nada en tu vida. Calla las voces del diablo, pero calla también tu voz. Calla tu voz. No escuches esos pensamientos negativos que vienen a ti, de que no lo vas a alcanzar, de que no va a pasar, de que no va a suceder. No lo escuches. Escucha la voz de Dios. En medio de la tempestad también puedes escuchar la voz de Dios. También en la tormenta puedes escuchar la voz de Dios. No escuches las voces que a tu alrededor te están diciendo que no va a pasar. No mires los truenos, no mires las tormentas. Mira a Jesús, porque si tú miras esos truenos, si tú sientes ese fuerte viento
que te sacude, entonces vas a caerte. Pero si tú no miras más los truenos, sino que tú pones tu mirada en Jesús, en el autor y consumador, en Jesucristo, tú pones tu mirada en Él y tú dices: Señor, no entiendo lo que está pasando, pero yo decido no escucharme. No entiendo lo que está pasando, pero yo decido no escuchar las voces externas. Yo decido escuchar a Jesús. No coloques tu mirada en eso, coloca tu mirada en Jesús. Coloca tu mirada en Jesús. ¿Sabe lo que impide que pongamos los ojos en Jesús? La tormenta. Tu problema, estás viendo tu problema tan grande, es que mi matrimonio no tiene solución, es que esta enfermedad no tiene cura. En la tormenta estás colocando tu mirada donde no la tienes que poner. Y cuando tú pierdes la paz, es porque dejaste de poner tu mirada en Jesús y la pusiste en tus problemas. Entonces tienes que volver a que tus pensamientos y tu mirada esté puesta en Jesús. El miedo. A veces nos creamos miedos imaginarios, ni siquiera son ciertos. Es más, el miedo que tú tienes a fracasar ni siquiera es cierto. Porque aunque te vaya mal, ¿sabe qué dice la Biblia? Que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Lo que está mal en tu vida se va a convertir en bien, y lo que es maldición se va a convertir en bendición. Así que los miedos que tú tienes ni siquiera son ciertos, no existen, son imaginarios. ¿Y si me quedo sin empleo? ¿Y si mi matrimonio se daña? ¿Y si me muero? ¿Y si me pasa lo uno? ¿Y si me pasa lo otro? ¿Sabe lo que es el miedo? Me hice unos exámenes y se los mostré a un amigo médico de la iglesia, un nutricionista. No se los mostré al doctor Daza, otro médico. Y iba a comenzar clase de la universidad y me escribe y me dice: pastor, usted tiene diabetes, está muy enferma, tiene diabetes. No sé ni cómo di la clase. Llegué a mi casa, tengo diabetes, ¿qué voy a hacer? Pero ¿cómo? Si yo no me como ni un dulce, no puede ser. Esa semana, no, yo llegué y mi esposo me goza y me dice: ¿te despediste ya de la universidad, de la iglesia? ¿Te moriste pues? Estaba derrotada, ya me imaginaba haciendo diálisis, mejor dicho, me imaginé de todo, me morí. Y luego me llama: ay, pastora, me equivoqué, leí mal el examen. Yo ya había imaginado mi funeral. ¿Sí ve lo que es el miedo? Me dijo: qué pena, me equivoqué, leí mal. Usted no está enfermo, usted está muy sana. Así es el miedo. Así es el miedo. Te paraliza, te bloquea. Tienes que salir de tus miedos, tienes que salir de la depresión. La depresión trae pensamientos negativos, o los pensamientos negativos son los que producen la depresión. Tienes que dejarlo a un lado y tienes que comenzar a caminar por fe. Tienes que comenzar a caminar sobre las aguas. Y en la Biblia cita otra historia donde Jesús se le desapareció caminando sobre este mismo mar de Galilea, caminando sobre las aguas. Y todos estaban asustados, pero Pedro dijo: Señor, di la palabra y yo voy a ti. Di la palabra. Y los otros discípulos estaban aterrorizados. Solo uno dijo: di la palabra y yo camino sobre las aguas. Y Pedro se bajó cuando Jesús le dijo: ven. Dio la palabra y Pedro puso sus ojos en Jesús y caminó sobre las aguas. Cuando quitó su mirada, empezó a hundirse, pero cuando puso su mirada en Jesús, él caminó sobre las aguas. Caminó sobre las aguas. Y cuando tú pongas tu mirada en Jesús, entonces tú vas a entender que no hay un mar de Galilea
tan profundo que te puedas hundir. Cuando tú pongas tu mirada en Jesús, vas a entender que no hay viento tan fuerte que pueda destruirte. Y cuando tú pongas tu mirada en Jesús, vas a entender que no habrá tormenta, que no habrá problema, que no habrá nada, porque Jesús está contigo, te ha tomado de tu mano, y cuando menos pienses, estarás caminando sobre las aguas, estarás caminando con Jesús, estarás dando pasos de fe, estarás viendo tu bendición, estarás viendo lo que Dios te prometió. No habrá entonces mar tan furioso que te destruya. No habrá entonces tormenta. Y sabes lo que vas a entender, que ese mar de Galilea lo hizo Jesús. Lo que vas a entender es que ese problema no tiene poder, porque Dios ha creado todo. Nada podrá destruirte, ni siquiera el destructor, porque Dios fue el que hizo al destructor. Nada podrá contra ti. Cuando tú pongas tu mirada en Él, entonces tendrás paz, y la ansiedad se habrá ido. Y la ansiedad se habrá ido. Así que esta noche ponte de pie y vamos a descansar en Dios. Vamos a poner nuestra mirada en Jesús. No la vas a poner más en tu problema, vas a ponerla en Jesús. Esta noche tú vas a decir: Señor, di la palabra y yo caminaré. Di la palabra para confiar. Di la palabra y yo avanzaré. Di la palabra, Señor, porque hoy esa palabra va a calmar mi tormenta. No sé qué problema tú tengas, no sé cuál es tu tormenta, pero hoy la palabra de Dios va a calmar tu tormenta. Y cuando vuelva la ansiedad, tú vas a volver a ir delante de Dios y a esperar que vuelva y se calme la tormenta.
Señor, yo sé que no habrá tormenta que me haga hundir. Hoy decido descansar en ti. Hoy decido creer que esa fuerte tormenta se convertirá en una suave brisa. Hoy decido creer que tú estás conmigo. Hoy decido poner mis ojos en Jesús. Hoy decido descansar. Decido entregarte mis miedos. A tus promesas yo me aferro. A tus promesas. Iglesia, te bendigo. Bendigo tu vida. Declaro que esa fuerte tormenta se convertirá en una suave brisa. Declaro que Dios te saldrá al encuentro. Aún en ese momento tan oscuro, Dios te saldrá al encuentro. Porque no vas a hundirte. Dios está en la barca. Bendigo tu vida de oración. Bendigo tu salud. Bendigo tus hijos. Bendigo todo lo que haces. Y declaro que pasarás al otro lado. Declaro que pasarás al otro lado y obtendrás tu bendición en el nombre de Jesús. Les bendigo, iglesia, y les amo.